predicar la palabra de Dios en la ciudad donde yo nací. ¿Será que hay algún profeta en su tierra? Pues 15 iglesias se están uniendo, hermanos, en la ciudad de Calley, en donde vamos a predicar la palabra de Dios. Los hermanos están pero ardiendo. Creo que hay una graduación el viernes precedente a la apertura de la campaña, el día 20 de octubre, y entonces el 21 arrancamos con la campaña de evangelismo y esperan bautizar sobre 50 almas para gloria de Dios. Confiamos que así sea. Y de ahí, amados, viajaremos a la ciudad de Worcester, a unos 30 minutos de Boston, en el estado de Massachusetts, en donde estaremos, por supuesto, proclamando la palabra de Dios. El pastor Omar Grieve y su esposa Nesí, por su parte, viajarán a otros estados de la Unión Americana y también viajarán fuera de Estados Unidos a predicar la palabra de Dios. Me parece que nos restan unas 11 o 12 campañas todavía. Hasta este momento, hermanos, en el año 2017 se han bautizado aproximadamente 2,875 almas para gloria de Dios. El proyecto que tenemos es sobrepasar las 3,000 personas, si Dios así lo permite. No ha sido fácil la tarea. Lamentablemente, 2000 años atrás, los apóstoles con un solo sermón bautizaban 3,000 personas y hoy nosotros tenemos que predicar 3,000 sermones para conquistar una sola, por lo menos. Por eso dije, lamentablemente ocurre eso. Sin embargo, la apatía se nota por doquier. Se aprecia y tal vez, no sé, el deseo que la gente tiene del placer, de la fama, del dinero, y cómo rechazan con tanta frecuencia al Señor. Eso es notable. Sin embargo, felicitamos a los hermanos y amigos que se enfrentan al calor y a las inclemencias del tiempo para proclamar el mensaje del Señor. Yo sé que nuestro esfuerzo no será en vano. El Señor de alguna manera intervendrá en esta campaña aquí en la Iglesia del Monte y vamos a concluir exitosamente para gloria y honra de su nombre. Amados, el tema de este día lo hemos titulado Los huesos de José. Y usted dirá, bueno, ¿qué se puede predicar de un hueso o de huesos? Sin embargo, la Biblia enseña en el libro de Ezequiel una interesante profecía, que de pronto los huesos, ¿verdad?, como que se llenaron de carne, de músculos y de vida, y el Señor declaró, ese poder lo tengo yo para dar vida. Saben que en el año más o menos 1640 antes de Cristo, José se reunió con sus hermanos y les indicó que él moriría, pero que había una promesa que el Señor cumpliría. Y ese es el texto que queremos leer en este momento. Lo encontramos en Génesis 50, 24 al 26. La Biblia dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amados, ¿qué mensaje nosotros podemos extraer de estos huesos? Estos huesos, a pesar de que no tenían vida, predicaban un mensaje de vida. Estos huesos afirmaban que algún día Dios visitaría a su pueblo que estaba localizado en Egipto. Ahora es interesante notar lo siguiente, la palabra hueso o huesos procede de la palabra hebrea etzem, que significa fuerte, en inglés strong.
Esta palabra es tan importante que es ella la que nos permite comprender por qué Moisés llevó los huesos de José consigo mismo el día cuando salieron victoriosamente de Egipto. Si tú consultas el diccionario bíblico hebreo-español, las páginas 583 y 584, notarás de forma impactante que la palabra etzem, para huesos, significa fuerza, está asociada con la palabra poder, la esencia, la fuerza, el poder. Pero ¿dónde puede haber esencia en un hueso sin vida? ¿Dónde se puede encontrar poder en huesos que no se pueden mover? ¿Dónde estaba esa esencia? Hermanos queridos, la esencia, la fuerza y el poder radicaban en el presagio de José. José reunió a sus hermanos y les dijo: ciertamente Dios os visitará. Ciertamente el Señor nos visitará. Y cuando eso suceda, ustedes que ya saben que yo voy a morir, ustedes van a tomar mis huesos y los van a llevar a la tierra de mis padres. Ahora, ¿en qué se basó José para expresar un presagio como este? Pues amigos y hermanos, en la palabra de Dios. En Génesis 15, Dios le había señalado al patriarca Abraham que sus descendientes serían esclavos en una nación extranjera por 400 años, pero que Dios visitaría esa nación, que el Señor sacaría con poder a su pueblo precisamente de Egipto y que el Señor juzgaría esa nación. Por lo tanto, José depositó toda su confianza, toda su esperanza en el presagio que Dios le indicó a Abraham de que algún día, a pesar de que su pueblo estaría inmerso en la esclavitud, algún día el Señor intervendría con poder, visitaría a su pueblo y lo sacaría ileso y triunfante de la esclavitud egipcia. Y amados, cuando Dios visita a su pueblo ocurren maravillas. No sé si has leído, no sé si has estudiado lo que sucedió en la aldea de Naín. Dice la Escritura que Jesús entraba en la ciudad. Una gran multitud le seguía y otra multitud salía de la ciudad, siguiendo a una mujer viuda cuyo único hijo había fallecido. El Señor, que de paso la mujer no le pidió a Cristo que resucitara a su hijo, pero el Señor, como siempre, se compadeció de ella, porque el Señor se compadece de nosotros. El Señor se ha identificado con nuestras penurias. Las lágrimas tuyas son las lágrimas del Señor Jesucristo. Él llora contigo, Él sufre contigo, Él fortalece tu fe y ensancha tu esperanza. El Señor le dijo a aquella viuda: ¿sabes? No llores. Y se acercó, ordenó que se parara el féretro, que se detuvieran todos, y ordenó al joven que había fallecido: levántate. Y dice en la Biblia que en ese momento ese servicio funeral se acabó. Porque donde está Cristo, mi querido hermano, no puede imperar la muerte, porque Él es la vida. Ese joven resucitó, la gente quedó maravillada. Lean el relato en Lucas capítulo 7. Dice la Escritura que estaban todos maravillados y decían los unos a los otros: Dios ha visitado su pueblo, Dios ha visitado su pueblo. Amigo, cuando Dios visita, ocurren maravillas. Sucede lo que es imposible que tú y yo hagamos. Eso se torna posible para Dios. El presagio de José afirmaba que algún día el Señor visitaría a su pueblo. Y amados, transcurrieron decenas de años, yo diría cientos de años. El pueblo de Israel, hermana querida, sufrió una esclavitud intensa.
Yo estimo que cuando ese faraón, que dice la palabra de Dios, se levantó, un faraón que no conocía ¿a quién? No conocía a José. Y ese hombre trajo leyes nuevas. No lo quiero comparar con nuestro presidente, no vayan a pensar que voy a hacer eso. Pero este hombre, este nuevo faraón, presentó nuevas leyes contra el pueblo de Israel. Así fue como surgió la esclavitud, un pueblo que disfrutaba de todas las bendiciones de Egipto y de los lugares cercanos. De la noche a la mañana descubre que es un pueblo esclavo. Ahora tienen que trabajar para esa nación y trabajar duro. No solo ellos, también sus hijos, los hijos de sus hijos. Estimo que durante esos días, cuando había libertad, los hijos de Israel quizás visitaban la tumba de José para recordar a su gran líder. Pero las leyes que el nuevo faraón impuso ahora les impedían siquiera acercarse a esa tumba. Ahora tenían que dedicarse por completo al trabajo pesado de la esclavitud. Y así nacían, en medio de ese pueblo esclavo, nacían los niños y las niñas con el único futuro incierto de que tendrían que ser esclavos durante toda su existencia en una nación pagana. Pero a medida que transcurrían los días, a medida que pasaban las semanas, los meses y los años, aunque el pueblo no podía visitar ya la tumba de José, aunque no podían ver allí el ataúd, la momia donde estaban los huesos de su gran líder, por lo menos allí trabajando arduamente bajo el sol, recordaban el presagio de José que afirmaba: algún día el Señor los visitará, y cuando eso suceda, ustedes sacarán mis huesos y los llevarán a la tierra de mis padres. Oh, amados, la noticia cundió en todo Egipto. Los líderes egipcios estaban preocupados. Se hablaba entre ellos de la posibilidad de que nacería algún día allí en Israel un líder que sacaría al pueblo de Dios victorioso. La esclavitud se acabaría. Eso lo anunciaba el presagio de José. Y amados, así ocurrió. Las escrituras afirman que Moisés nació. Por supuesto, la madre inmediatamente se encomendó a Dios. Aparte de la esclavitud hostil, ahora había otra ley. Todos los niños varones de Israel tenían que morir, porque el pueblo crecía y se multiplicaba y estaba todavía, a pesar de que era un pueblo esclavo, estaba más numeroso que el pueblo egipcio. Y entonces los líderes decidieron matar a los primogénitos. Cada niño varón que nacía, dice la escritura, que lo despachaban, lo lanzaban al río. Cuando nació Moisés, su madre, guiada por Dios, tomó al bebé, después de 3 meses, lo puso en una canastilla que ella misma preparó y lo despachó en el río Nilo, lo entregó en las manos de Dios. Un río que siempre ha tenido animales que son peligrosos, pero allí ella envió a su niño y lo encomendó a Dios. Y el Señor intervino. Moisés pasó a ser el hijo de la princesa de Egipto y fue educado en esa gran nación. Y el Señor lo preparó y llegó el momento de la invitación divina. Claro, Moisés tuvo que desaprender todo lo que aprendió en ese imperio pagano. 40 años le tomó al maestro celestial preparar a su alumno para la gran liberación de la esclavitud, pero fue una escuela exitosa. Moisés se preparó en Madián y llegó el momento en que el Señor intervino, lo despachó a Egipto. Y así como Dios habló a través de Abraham, de la misma manera como Dios habló a través de José que el Señor visitaría a su pueblo, llegó el momento, amados, y Dios visitó a Israel. El Señor hizo maravillas en Egipto. 10 plagas sacudieron a toda esa nación pagana. Pero la más grande maravilla ocurrió cuando el Mar Rojo se separó
Dice la Escritura que Dios construyó un camino en seco para que su pueblo pasara al otro lado. Ya el pueblo había salido victorioso de Egipto. Los egipcios no pudieron pelear contra Dios porque Dios visitó a su pueblo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios mismo se encargó de pelear contra Egipto. Los israelitas no estaban acostumbrados a las guerras. Era un pueblo esclavo. Su estima propia estaba muy baja. Pasaron cientos de años siendo esclavos. Si Dios hubiera querido, los hubiera despachado directamente a Canaán, pero tenían que pasar por Filistea, y Filistea era una nación fuerte, una nación bélica, preparada para la guerra. Los hijos de Israel no estaban listos para la guerra. Repito, su estima propia estaba en el suelo. Fueron esclavos por más de, ¿cuántos años? Casi 400 años, más andando con niños pequeños y con animales. Ellos no estaban preparados para la guerra. El Señor mismo decidió guiarlos y llevarlos por el camino del mar. El mar Rojo estaba delante de ellos, las montañas a los lados y ahora el ejército enemigo detrás. La multitud mixta se quejó contra Moisés, y de paso, cuidado con esos, amados, donde quiera hay multitud mixta. Son los que traen dificultades, son los que apocan nuestra fe, los que tienen que ver para creer en lugar de creer sin ver. Existen donde quiera y en todas las épocas siempre han existido. Esa multitud mixta trajo problemas. Nos trajiste aquí al desierto a morir, te dijimos que nos dejaras en Egipto. Siendo esclavos, no importa, pero había comida y había manera de vivir. Aquí estamos, no hay sepulcros para nuestros hijos. Pero Moisés les dijo, un momentito, tranquilos, tranquilos, queden quietos y observen la gran salvación que Jehová hará hoy por nosotros. Cuán rápidamente se olvidaron de la visita de Dios. El Señor todavía estaba con ellos. La Biblia dice que durante el día la columna de nube los guiaba hacia adelante y en la noche la columna de fuego. Sabes, mi hermano, el desierto, bueno, tal vez tú ya conoces esa experiencia. Nosotros vivimos precisamente en un desierto. California, Arizona, Texas, mucha parte de México, todas esas zonas son desérticas. Y cuentan con la peculiaridad que durante el día, oiga, qué caliente, escuchamos la explicación, los hermanos el sábado pasado sudaban debajo del calor. Y en la noche el desierto es frío. Durante el día Dios proveyó un aire acondicionado natural para su pueblo. Y en la noche le proveyó una calefacción preciosa y una iluminación maravillosa. Porque, amados, cuando Dios visita a su pueblo, ocurren maravillas. Dios nunca olvida su promesa, al contrario, se deleita en cumplirlas. José declaró, ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Amados míos, qué poder que había en esa profecía, qué poder que se podía apreciar en esas palabras. Es verdad, vamos a tener que afrontar serias dificultades, pero esas dificultades llegarán a su final. Dios nos visitará, Él nos sacará de aquí. Y lo mismo hace Dios contigo y conmigo. Tal vez estás sumido en un problema muy serio. Quién sabe, hay una enfermedad que te agobia. Tal vez hay dificultades en el trabajo. O quizás tu fe no se ha fortalecido como has querido. Descuida, Dios te visitará. Y cuando Dios visita, repito, son grandes las maravillas que ocurren. Cuando el Señor visitó a Israel y salieron triunfantes de Egipto, dice la Escritura en Génesis capítulo 13, versículo 19, que Moisés tomó los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Amigos, la fidelidad de Dios en el pasado nos da la confianza para su liderazgo en el futuro. Siglos antes,
Como ya mencioné, el patriarca hebreo declaró: Dios os visitará. Y sabes, el Señor visitó su pueblo. Ocurrieron 10 maravillas en Egipto. El pueblo egipcio salió en busca de los israelitas, pensando que habían sido humillados por el Dios de Israel. Ahora ellos hicieron un despliegue tremendo de su ejército para mostrarle a las naciones vecinas que el poderío era de ellos. Ahora le declararon la guerra al Dios del cielo. Y cuando descubrieron que el Mar Rojo estaba delante de Israel y las montañas a los lados, pensaron que ya habían obtenido la victoria. Pero se habían olvidado, el pueblo pagano, de la persona celestial que peleaba por su pueblo, el Dios de Israel. Dice la Escritura que el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Y quiero subrayar esto. Estimo que tú has estado en la playa, en el mar. Es muy difícil caminar con rapidez por la arena mojada. Es imposible casi. Moverse con rapidez y con agilidad es casi imposible. Ahora imagínate niños, jóvenes, adultos, animales, ancianos, cientos y miles de personas, casi 2 millones de personas, avanzando hacia el otro lado, caminando a través de una arena llena de agua. Eso no sucedió así. La Biblia dice que Dios, aparte de abrir las aguas, construyó un camino seco para que el pueblo avanzara hacia el otro lado. ¡Qué poderoso es el Señor! Y no solo eso, el pueblo egipcio llegó muy cerca de Israel. Y esa nube que dirigía al pueblo de Dios, cuando detectó la cercanía del enemigo, ¿sabes lo que hizo la nube? Se levantó, echó hacia atrás y se colocó entre los dos pueblos. Entonces, de este lado, que estaba el pueblo de Dios, había una iluminación perfecta. Del otro lado, que estaba el pueblo enemigo, era tinieblas, turbación. Los egipcios nunca pudieron acercarse más al pueblo de Dios. Dios los mantuvo separados. Este momento tan singular me enseña, hermanos míos, que a veces Dios, quien dirige nuestro curso en esta vida, tiene que levantarse y echar hacia atrás. Y a veces situarse entre nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Sabes por qué? Con frecuencia nosotros pensamos en las cosas pasadas. Nos cuesta incluso perdonarnos a nosotros mismos. Cuando el Dios del cielo te perdona, dice la Escritura que se olvida de la falta que cometiste. Pero qué difícil nos cuesta a nosotros olvidarlas. Dios a veces tiene que ponerse entre nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado, para que ya dejemos de mirar hacia el pasado y fijemos nuestros ojos hacia el futuro. La sierva de Dios escribió: nada tenemos que temerle al futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado. Las maravillas que Dios ha hecho en el pasado en nuestro favor, eso es grandioso, pero nos cuesta a veces recordarlas en momentos de crisis. Y por eso el Señor se interpone, para que nuestros ojos se fijen únicamente hacia adelante, en el plan que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Mis queridos, Dios es nuestro guía en todo momento. Y así lo dice la Biblia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Saben ustedes que Etam estaba al borde del desierto y los israelitas podían llegar a Etam por ellos mismos, sin ayuda de ninguna persona, sin ayuda de Dios? Ahora, después de Etam, no había manera de que esos israelitas continuaran el viaje. Fue allí donde Dios intervino. Apareció esa gran columna de nube para refrescarlos durante el día y guiarles
por el sendero hacia la Canaán terrenal, donde debían llegar, por supuesto, y en la noche la columna de fuego. Y aparte de todo, amados, esas columnas afirmaban de una manera indiscutible que la presencia de Dios era evidente en su pueblo. El pueblo de Dios avanzaba con confianza. Se percataron que la palabra de Dios se cumple. El presagio de José se cumplió a perfección. Dios intervino, el Señor visitó a Israel y se acabó la esclavitud. Llegó el día de la libertad para ese pueblo. Y amados, hace 2000 años que Dios nos visitó una vez más. Nosotros estábamos inmersos en la esclavitud del pecado. El hombre no tenía la solución para ese problema. Pero Dios se hizo hombre. Vivió una vida perfecta por nosotros y, como he dicho tantas veces, esa fue la vida que Cristo entregó para traernos salvación, vida eterna y liberación de la esclavitud del pecado. En la cruz del Calvario, amados, Dios nos libertó. Uno de los nombres que se le aplican a Cristo, uno de los nombres más solemnes, es el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así como en el santuario Dios se manifestó en su pueblo. De paso, dice la Escritura en Éxodo 25:8, háganme un santuario para yo habitar en medio de ustedes. En la persona de Cristo, amados míos, ese sueño celestial se hizo realidad. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Y en la cruz del Calvario, al morir por ti y por mí, el Señor nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice la iglesia hoy? Dios cumplió su promesa. Más de 25 profecías en el Antiguo Testamento afirmaban con elocuencia y con certeza que el Dios del cielo nos visitaría y nos liberaría de la esclavitud del pecado. Y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Damos gloria a Dios por semejante sacrificio. Pero sabes, mi estimado hermano, durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo con frecuencia presentó uno de sus mensajes favoritos, el establecimiento de su reino. Y él afirmó, incluso un poco antes de morir, algunos días antes de la crucifixión, Cristo señaló, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo prometió visitarnos otra vez. Dios nos visitará, mis amados hermanos del monte. Y en esta oportunidad vendrá en gloria y majestad. Los ángeles celestiales le acompañarán. Cuando Él vino por primera vez, las bestias del establo eran su escolta en el pesebre. En esta oportunidad son los ángeles poderosos del cielo que vendrán con Cristo en gloria y majestad. El Señor visitará la iglesia. El presagio de Abraham se cumplió. José se hizo dueño de las palabras de su bisabuelo y dijo a sus hermanos: Dios ciertamente os visitará, y cuando eso suceda, yo sé que voy a morir, pero tomen mis huesos y llévenlos a la tierra de mis padres. Y así ocurrió, mis amados hermanos. Luego el Señor Jesucristo aparece en este mundo para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y entregar esa vida para traernos salvación, vida eterna y libertad de la esclavitud del pecado. Y ahora regresará en gloria y majestad para llevarnos consigo al reino eterno, donde moraremos con Él para siempre. ¿Qué dice la iglesia hoy? ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él nos visitará. ¿Sabes la maravilla que sucedió en el caso de José? ¿Cuántos han leído la historia de la mujer samaritana registrada en Juan capítulo 4?
La mujer estaba en un pozo. ¿Se acuerdan de quién era ese pozo? El pozo de Jacob. La mujer estaba situada en la heredad de Jacob. Ahí estaba el pozo, estaba la tumba con los restos de esos patriarcas, y allí mismo estaba la tumba ¿de quién? La tumba de José. Y Cristo llegó allí a esa localidad para compartir con esa mujer el mensaje de liberación. Ella entró en Samaria, habló con sus amigos, sus parientes. Todos llegaron para ver de qué se trataba. Vengan, decía la mujer, vengan que he encontrado un hombre que ha leído mi vida desde la A hasta la Z. Yo creo que ese es el Mesías. Y así sucedió. Llegaron todos para escuchar el mensaje y entonces quedaron maravillados y decían a la mujer: ¿sabes una cosa? Nosotros ahora creemos no por tu palabra, no, nosotros al escuchar este mensaje ahora creemos y estamos convencidos que este es el Mesías, el Salvador de la humanidad. Allí en el territorio de Siquem, donde estaban los huesos de José, miles de personas entregaron sus vidas al Señor Jesucristo. Oh, mis amados, cuando Dios visita, ocurren maravillas grandiosas. Ahora pregunto yo, en este día, ¿estamos listos nosotros para el regreso del Señor? Amados, este es el fin del mundo. No hay otro. Ya se han contado más de 70 o de 80 muertes allá en Houston. Miles de viviendas y estructuras destruidas. Cientos de millones de dólares perdidos. Los habitantes del estado de Florida andan desesperados. Hicieron incluso una cadena en las playas de Florida. No sé si apreciaron el cuadro en la televisión. Ahí estaban todos en cadena cantando himnos de alabanza a Dios y rogando al Dios del cielo para que interviniera y desvíe la tormenta Irma. Los desastres que ocurren por doquiera, mis amados hermanos. El aumento del terrorismo, las enfermedades que están minando a la sociedad hoy, el crimen, la drogadicción, la prostitución. Este mundo está inmerso, mis queridos hermanos, en un movimiento espantoso de destrucción. Cristo tiene que intervenir, pero Él así lo afirmó en su palabra, que vendrá en gloria y majestad, precisamente para terminar con todos estos desastres naturales. Viene el Señor para acabar con el terrorismo. Viene el Señor a eliminar la drogadicción, el crimen, la prostitución. Viene nuestro Dios a establecer un reino eterno donde tú y yo moraremos con Él como su pueblo y Él será nuestro Dios. Oh, mis amados hermanos, viajamos todos hacia la Canaán celestial. Y así como los huesos de José anunciaban la libertad de la esclavitud egipcia y la conquista de Canaán, la palabra de Dios y los escritos inspirados del Espíritu de profecía proclaman con fortaleza y con convicción la libertad del pecado por medio de Cristo y la entrada triunfal al reino de los cielos. Muy pronto, mis amados, Dios nos visitará. Y cuando eso suceda, ¿estaremos listos para disfrutar de su visita? Lo más bello de esa visita es que Él regresa a su casa y no quiere regresar solo. En nuestro caso, cuando visitamos un ser querido, estamos unas horas con ellos, tal vez un día o dos, quizás una semana, y regresamos a nuestra vivienda. En este caso, nuestro hermano mayor viene a visitarnos, pero no se quiere ir solo a su vivienda. Él quiere que tú y yo le acompañemos. Así lo dice la Biblia. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor viene a buscarnos para llevarnos consigo a esas mansiones que preparó para nosotros. Oh, mis amados, aún los huesos pueden proclamar la libertad grandiosa que Dios concede. Y en este día te extiendo una invitación.
Me parece que no es mucho el tiempo que vamos a estar en este mundo. Yo no creo que pasarán décadas o siglos más en este planeta. El Señor intervendrá pronto. Él nos visitará. Él viene a buscarte. Él te salvó, no porque tú se lo pediste, sino porque Él te ama, porque Él me ama. Y así lo confirma la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Gracias al amor de Dios, gracias al amor de Cristo, tú y yo estamos en este día gozándonos en su presencia y acariciando la hermosa promesa de que algún día Él nos visitará y regresaremos con Él al reino de los cielos. Oh, mis amados, repito, aún los huesos afirman que hay victoria en el Señor. En esta mañana te invito a que te pongas de pie y le indiques al Señor Jesucristo por medio de esa postura: Señor, yo te amo, yo sé que tú regresas pronto en gloria y majestad. Y yo quiero estar listo con mis seres queridos, esposa, esposos, padres, madres e hijos. Queremos estar listos para regresar contigo al reino de los cielos. Amén. Dios Todopoderoso, en este día recíbenos en tus brazos de amor. Bendice de una manera sobreabundante la iglesia adventista de aquí del monte. Esta campaña de evangelismo que comienza la próxima semana, la ponemos en tus manos. Toca los corazones de los amigos, familiares y compañeros de trabajo con quienes ya hemos hablado, para que acudan a escuchar tu palabra. Bendícenos en la obra misionera esta tarde. Que tus santos ángeles nos acompañen. Que tu bendición sea con nosotros en todo momento, Señor. Y en esta campaña manifiéstate con poder. Que decenas y decenas de personas entreguen sus vidas al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Que Dios les bendiga ricamente.